Un saludo muy especial para todos, espero se encuentren muy bien y llenos de la fuerza del resucitado. Se cuenta que en la historia de Alejandro Magno, en alguna ocasión, en pleno campo de batalla, uno de sus soldados se llenó de miedo, de temor, comenzó a llorar, a quejarse, a lamentarse. Por tanto, fue llevado al tribunal de juicio. Pero antes Alejandro Magno quiso interrogarlo. Le dijo: soldado, dime tu nombre, ¿cómo te llamas? El soldado agachó la cara con vergüenza y pena y dijo: mi nombre es el mismo suyo, gran general. Me llamo Alejandro. Ante esto, Alejandro Magno lo miró fijamente a los ojos y le dijo: o cambias de conducta o cambias de nombre. Yo pienso que esta misma anécdota la podríamos cristianizar. Los cristianos o cambiamos de conducta o nos quitamos el rótulo de creyentes en Cristo Jesús. Tenemos que desarrollar una actitud de coherencia, de congruencia cristiana. El Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, versículo 9, nos da las coordenadas para poder vivir en coherencia cristiana. Se nos dice allí que el primer día de la semana, Jesús se apareció resucitado a María Magdalena. Y ella, llena de alegría, fue y le contó a sus discípulos. Los discípulos la escucharon, pero no le creyeron. Ellos estaban llorando, llenos de dolor, de tristeza, y también tenían miedo a las autoridades judías. Posteriormente llegaron los discípulos de Maús y les contaron que también habían visto a Jesús resucitado, que se les había aparecido, pero ellos no creyeron. Seguían en su actitud de dolor, de angustia, de tristeza, de queja, de miedo. Posteriormente se aparece Jesús mismo en persona y les reprende, les exhorta por su falta de fe, por su incredulidad. Finalmente les dice que vayan a toda la creación y anuncien la buena noticia. Quiero que reflexionemos un poquito acerca de este texto bíblico. Lo primero es que Jesús se le aparece a María Magdalena, nos dirá esta cita bíblica, aquella mujer de la cual habían salido 7 demonios. Y es que se le aparece a Magdalena porque ella de verdad hizo los méritos, se llamaba mucho a Jesús. Otros evangelios nos dirán que se pasó toda la noche llorando y que muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, fue a buscar a Jesús. Esto demuestra que Magdalena amaba entrañablemente a Jesús, lo amaba profundamente, que para ella era la prioridad, y muy temprano, cuando aún estaba oscuro, se levantó corriendo a buscar a Jesús donde habían puesto a Jesús. Demostró con esto un grande amor, y quien demuestra un grande amor hacia el Hijo de Dios, pues el Hijo de Dios también le manifiesta un grande amor. Como ella amó mucho a Jesús, Jesús también la amó mucho. Y es que las personas que más tienen comunión e intimidad con Jesús son las que más lo contemplan vivo, resucitado, son las que más pueden vivir, experimentar sus continuas apariciones, sus manifestaciones en lo cotidiano y natural de la vida, porque Dios o el Hijo de Dios se manifiesta de muchos modos y de muchas maneras. Lo podemos ver en la vida cotidiana, así como una mamá con su bebé que lo contempla, lo mima, lo abraza, lo cuida, porque permanece mucho con él. Y en la medida en que permanece con él más tiempo, tiene más intimidad. Y lo cuida y lo mima porque es el hijo de sus entrañas. Lo tiene en su pecho, lo llevó en su vientre. Entonces hay una comunión entrañable entre madre e hijo, una comunión de amor. Y esa mamá es quien más disfruta de ese bebé y se goza en el ejercicio de la maternidad. Lo mismo ocurre en la relación con Jesús. Cuanto más cercanos estemos a Él, cuanto más hablemos, nos comuniquemos, nos expresemos, cuanto más tengamos diálogos sinceros, abiertos y profundos con Jesús, más vamos a contemplar su gloria y su poder resucitado en nuestras vidas.
De tal manera que entonces María Magdalena se va corriendo a decirle a los discípulos, a contarle esta noticia que le detonó el corazón, que le hizo estallar, irrumpir en gozo y alegría. Pero los discípulos no le creen, están llenos de dolor, de tristeza, de angustia y de miedo. Después los discípulos de Emaús también les narran que Jesús se les apareció y tampoco le creen. Esto indica entonces que cuando tú y yo no le creemos a los mensajeros de Dios, cuando no le creemos a aquellos que nos dan testimonio de lo que Dios ha hecho en ellos, cuando no creemos en los mensajes que Dios nos manda, perdemos grandes bendiciones y quedamos avergonzados posteriormente. Yo siempre he dicho que por falta de fe, por falta de creerle más a Dios, los cristianos sufrimos mucho. Sufriríamos menos si creyéramos más en Dios. Lloraríamos menos, nos quejaríamos menos, nos estresaríamos menos, nos angustiaríamos menos, caeríamos menos en estados de ansiedad y en muchos estados emocionales en conflicto que podríamos evitar si le creyéramos más a Jesús, si aprendiéramos a abandonarnos en su palabra, si tuviéramos más comunión con Él, porque los que más intimidad tienen con Jesús son los que más disfrutan de su amor y de sus privilegios. Finalmente, Jesús se aparece a los discípulos. Algún santo decía que hasta muy bueno que ellos no creyeron para que después el milagro fuera más grande. Definitivamente a veces cuando no creemos y Jesús aparece, pues el milagro sí se engrandece más, pero perdemos mucho tiempo en sufrimiento y dolor por nuestra incredulidad. Entonces en esta línea Jesús se aparece y los exhorta y los reprende. Es que es ahí cuando nos ganamos las grandes exhortaciones y reprimendas de Dios, cuando no le creemos, cuando desconfiamos. Y es que tenemos que recordar que aunque somos débiles y frágiles y aunque la tentación, el problema, la dificultad, la adversidad o el mismo pecado lleguen a ser más fuertes que nosotros, no son más fuertes que Cristo Jesús. Repito, el miedo, la angustia, el sufrimiento, el dolor, los duelos, todo eso puede ser más fuerte que nosotros, pero nunca es más fuerte que Cristo. Y si Cristo está con nosotros, entonces podemos salir más que vencedores. El Salmo 118 dice que por la puerta del Señor solamente entran los vencedores. De tal manera que la invitación que nos hace Jesús resucitado en este evangelio es a que dejemos esa actitud de estar ensimismados, enconchados, dándole vueltas al problema, sumidos en el dolor, en el sufrimiento, en el pecado, en la adversidad, que salgamos de ahí, que rompamos ese círculo vicioso y entremos al círculo virtuoso de la mano de Jesús. Alguien dirá, Juan Carlos, pero yo he intentado, pero no he podido. Y yo te digo, pégate de Dios, adhiérete a Él, ora al Señor, obedece al Señor y Él te sacará de ahí. Él nos saca, nos libera a todos los que clamamos a Él, porque nada es imposible. Ciertamente muchas cosas son más fuertes que nosotros y más grandes que nosotros, pero no son más grandes que Dios. Por eso ser cristiano es creer en Jesús, es creerle a Jesús. Volvemos a la anécdota de Alejandro Magno. O te cambias el nombre o cambias de conducta. Si somos cristianos, tenemos que demostrarlo. O cambiamos el rótulo de cristiano o demostramos a quién tenemos, a Jesús de Nazaret. Posteriormente, Jesús les dice, cuando ya se aparece resucitado, y ellos tienen muestras evidentes y manifiestas de que Jesús está vivo y ya están entonces plenamente convencidos, Él les envía. Pero miren, créanme que ese tema de la incredulidad uno a veces se cuestiona porque Jesús les dijo en muchas ocasiones que iba a resucitar. Y Él les dijo antes de morir, ustedes se van a poner tristes por mi partida, pero recibirán posteriormente el consuelo cuando me vuelvan a ver. Y ellos aún así no creían. Hay personas que pueden ver cientos de testimonios y no van a creer. Pidámosle a Dios que no caigamos en esa actitud. Cuando los discípulos tienen claridad, lo ven resucitado, lo abrazan, lo besan, lo tocan, experimentan la vida de Jesús, entonces ya Jesús les dice, vayan a toda la creación y anuncien la buena noticia.
Es un mandato misionero muy grande que Dios te hace a ti, me hace a mí, nos hace a todos nosotros, anunciar la buena nueva. Es por eso que el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, versículo 13 al 21, nos muestra a Pedro predicando la palabra en el templo y está hablando con mucha autoridad y convicción. Con tal autoridad está hablando que las autoridades judías, los escribas y demás líderes espirituales se preocupan al ver que Pedro, un hombre sin instrucción, y Juan, sin formación académica, tiene tal autoridad, convicción, unción en sus palabras y todo el pueblo los escucha. Además de que estaban viendo el milagro que ellos habían acabado de realizar en el nombre de Jesús con este paralítico que estaba en el templo. Entonces las autoridades judías dijeron: ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada, todo el mundo los escucha, hablan con autoridad, el milagro es patente, no podemos negar de que ellos hicieron ese milagro. Y entonces llaman a Pedro y a Juan y le prohíben que siga hablando de Jesús. Y Pedro le dice: no, no es justo que nosotros los escuchemos a ustedes y desobedezcamos a Dios. En otras palabras les digo: preferimos obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Y siguieron predicando la palabra de Dios. Los escribas y demás autoridades judías vieron que no podían hacer nada porque todo el pueblo glorificaba y alababa a Dios. Entonces, notemos qué detalle tan lindo nos muestra este texto de Hechos de los Apóstoles, porque Pedro y Juan se tomaron en serio aquello de anunciar la buena noticia. Y Pedro, que antes había negado a Jesús por miedo a las autoridades judías, aquí lo vemos envalentonado, no le tiene miedo a las autoridades judías ni a nadie y predica, ya no niega a Jesús, ya da testimonio de Jesús. Y ese es el llamado que Dios nos hace en este momento a ti y a mí, que anunciemos la buena nueva a toda la creación, que demos testimonio de vida de Cristo Jesús, que demostremos que somos cristianos o nos quitemos el rótulo. Y es un llamado muy grande que nos hace en estos momentos Dios por las circunstancias históricas de la humanidad y las circunstancias particulares de nuestro país, Colombia. Es por eso que durante estos días he querido desarrollar una propuesta para todos aquellos agentes de evangelización a nivel parroquial y a nivel de movimientos o comunidades laicales. Quiero invitarlos a todos para que trabajemos bajo una consigna: Colombia en las manos de Dios. Quiero invitarlos para que nos movilicemos, para que desarrollemos marchas, plantones, reuniones, encuentros, vigilias, momentos de oración y clamemos ante Dios por el futuro político en nuestro país. Así como a Pedro lo querían callar las autoridades judías, lo querían callar, no quería que hablaran en el nombre de Jesús. Hoy hemos caído en nuestro país y en muchos lugares del mundo en algo que se llama ideologización. Se está ideologizando nuestro país. Desde las estancias políticas se están emitiendo una y otra vez una cantidad de normas y de leyes anticristianas, en las cuales asesinan a los bebés en el vientre de sus madres, en las cuales se quieren asesinar a los abuelos y a los ancianos o las personas con enfermedades avanzadas o terminales. Y en los principios cristianos católicos nosotros defendemos la vida desde la concepción natural hasta la muerte natural. Es por eso que te invito, próximamente tendremos elecciones en Colombia. Quiero hacer una campaña para que todos los líderes de evangelización nos unamos, servidores, bueno, más que líderes, todos los servidores nos unamos a clamar a Dios por nuestra amada Colombia. Colombia en las manos de Dios es el lema que quiero que trabajemos. Te autorizo para que me escribas, para que me llames a través de este medio de comunicación y nos unamos para que aportes ideas, pero tenemos que hacer algo por nuestro país, porque quieren expulsar el cristianismo, lo quieren sacar. Primero se están dando estas cosas. Cada ratico salen una cantidad de proyectos políticos totalmente anticristianos, inmorales, que atentan contra la ética y la moral cristiana. Quieren educar a nuestros niños. Son una cantidad de principios que no les hacen bien, que por el contrario los destruyen. Quieren destruir la familia, quieren destruir todos los principios que durante generaciones hemos sembrado a través de nuestra querida doctrina, de nuestra amada iglesia.
Por eso te invito para que nos unamos, para que hablemos, no nos quedemos callados, para que seamos como Pedro, para que cumplamos con el envío misionero, ir a toda la creación a anunciar la buena noticia del reino de los cielos. No lo olvides, Colombia en manos de Dios. Necesitamos que el próximo presidente que se suba en nuestro país sea un hombre que ame a Dios, que tenga temor de Dios, que camine en santidad. Necesitamos congresistas que caminen en santidad. Necesitamos alcaldes y gobernadores que amen a Dios. Pero para que eso ocurra, los primeros que tenemos que caminar en santidad, amar a Dios, tener temor de Dios, orarle a Dios, tener comunión con Dios, tenemos que ser tú y yo, porque somos los primeros. Que empiece por mí, dice hermosamente un principio espiritual, o una canción de un artista famoso que dice: voy a cambiar el mundo, pero voy a empezar por mí. Un abrazo y mil bendiciones para todos.